Entonces, nuevamente, cinemática es el estudio del movimiento, es la ciencia que estudia el movimiento de los cuerpos, y el movimiento es el cambio de posición de un cuerpo a lo largo de un tiempo partiendo de un sistema de referencia. Aquí tenemos el vehículo está teniendo un movimiento porque está pasando de una posición inicial a una posición final. Ahora, nos vamos, ¿qué es posición? Si vamos a hablar de posición, ¿qué es posición? Entonces, la posición es la distancia de un cuerpo respecto a un punto de referencia. Entonces, si nosotros volvemos a este ejercicio, que es un ejercicio gráfico, el punto de referencia hace referencia, valga la redundancia, a este árbol inicial o a este primer árbol de donde él está partiendo. Entonces, es la distancia que existe desde el punto de referencia. Si vamos a hablar de términos de una posición o de un movimiento unidimensional, es decir, de una sola dimensión, nuestro sistema de referencia va a ser la recta numérica. Una simple recta numérica, como el ejercicio que vemos en la presentación. Pero pues si es un movimiento de más de 2 dimensiones o más, lo vamos a evidenciar en el plano cartesiano. Entonces, en este caso, nuestro punto de referencia, como estamos hablando de un sistema unidimensional, nuestro punto de referencia va a ser el 0. ¿Por qué el 0? Porque el movimiento de la camioneta parte desde 0. Y si miramos o si verificamos, la posición de esta camioneta es de 3. La posición de la camioneta o la posición inicial, que es esta X1, es de 3. Punto de referencia 0, porque es desde donde parte el recorrido, posición 3. Ahora, si vamos a hablar de un desplazamiento, ¿qué es el desplazamiento? Es el cambio de posición del cuerpo en un intervalo de tiempo. Es decir, volvemos al ejercicio de la camioneta. Hubo un cambio de posición, es decir, hubo un movimiento. Pasó de estar en el momento 1, en el tiempo 1, pasó de estar en una posición 3, pasó a estar en una posición de 8 kilómetros. ¿Por qué 8 kilómetros? Si ustedes verifican la gráfica, la unidad de medida de esta posición en la gráfica nos dice que es de kilómetros. Es decir, que el desplazamiento de la camioneta pasó de ser de 3 kilómetros a 8. ¿Cuánto se desplazó? Entonces ustedes lo pueden hacer a simple vista o lo pueden hacer utilizando la siguiente fórmula, en donde cada vez que nosotros veamos X, vamos a hablar de distancias o posiciones. Entonces, la fórmula para calcular el desplazamiento de un cuerpo va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. Si verificamos este ejercicio o miramos este ejercicio, la posición final es de 8 y la posición inicial es de 3. Entonces, reemplazamos los valores. 8 kilómetros menos 3 kilómetros da 5 kilómetros. Entonces aquí ustedes ven que aparece un más. Este más es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Este signo positivo o este signo más que aparece ahí nos indica que el desplazamiento de la camioneta es hacia adelante. Como estamos hablando de una unidimensional, entonces, como el signo es positivo, nos da a entender que el desplazamiento de esta camioneta es hacia adelante. Si fuera el inverso y el desplazamiento nos diera
menos 5 kilómetros, ¿qué nos indicaría? Que la camioneta hizo el recorrido en reversa. Entonces, mucho ojo que el signo nos indica hacia qué lugar se está realizando el desplazamiento. ¿Listo? Entonces van tomando nota. Si tienen dudas, ya saben, me lo van escribiendo. Profe, ¿y si no se pone el signo positivo? No pasa nada. Ustedes recuerden que el signo positivo, pues en algunas ocasiones no es necesario colocarlo. Al colocar simplemente un número, ya nosotros sabemos que si no tiene ningún signo, es positivo, entonces no hay lío. Sino que se los coloco aquí es para hacerle la aclaración. No hay problema ahí, Diego. ¿Listo? Voy a pasar a la siguiente. Ahora vamos a hablar, chicos, del concepto y la diferencia de distancia y desplazamiento. Muchos estudiantes confunden estos términos, el término de distancia y el término de desplazamiento. Entonces, mucho ojo aquí. La distancia es la longitud de trayectoria que realiza el cuerpo. Es decir, vamos a hacer acá un ejemplo. Digamos que Cardoso ya está muy aburrido en su casa y quiere llegar o quiere volver otra vez al colegio. Entonces vamos a hacer de cuenta que esto que estoy dibujando acá, con una puerta, es el colegio. Porque Cardoso ya está cansado de estar en la casa. Entonces él quiere volver al colegio. La distancia hace referencia a todo el recorrido que Cardoso tenga que caminar para llegar al colegio. Es decir, si caminó por una cuadra, si se devolvió, si giró. Eso hace referencia a la distancia, es decir, todo el recorrido que tiene Cardoso, todo el recorrido que tiene Cardoso, que tiene que caminar Cardoso para llegar al colegio. Ese hace referencia a la distancia, esa es la distancia. Y el desplazamiento, volvemos a la explicación anterior, es la distancia que existe entre el punto inicial y el punto final. Es decir, simplemente es como si Cardoso tú cogiera la puntica de 1 metro y lo arrastráramos hasta el colegio, sin importarnos si tiene que irse por cuadras ni nada, sino es una línea recta. Entonces, la medida de esa posición final y esa posición inicial hace referencia al desplazamiento. ¿Claros hasta ahí? ¿O van teniendo dudas? Profe, entonces la distancia es la parte en donde, por ejemplo, el sujeto caminó por toda esa parte, pero en cambio el desplazamiento es como, ¿cómo podría decirlo? Únicamente una recta del punto inicial al punto final, ¿sí? Exacto, sí, señor. La distancia, efectivamente, hace referencia a todo el recorrido que realicen si se tienen que meter por una cuadra. Ya vamos a hacer otro ejemplo. Si se tienen que meter por una cuadra u otra, es la suma de cada una de estas distancias. Y el desplazamiento es simplemente la medida del punto inicial al punto final. Ya vamos a hacer un ejemplo para que les quede un poco más claro. ¿Listo? ¿Puedo borrar a Cardoso?
Listo. Entonces vamos a hacer un ejemplo similar al que estábamos realizando. Entonces, tenemos la casa de los Simpson y resulta que ellos quieren llegar al colegio. Entonces necesitamos calcular la distancia y el desplazamiento para que ellos puedan llegar al colegio. Entonces, inicialmente vamos a calcular la distancia. Entonces decíamos que la distancia es la suma de todo el trayecto o toda la trayectoria que debe realizar. Entonces iniciamos con un recorrido de 8, ya te atiendo, Camilo. Segundo, Carlos. De 8 metros más 17 metros que después caminaría, bajan 4 metros, siguen caminando 9 y finalizan con un recorrido de 1 metro. Quiere decir que la distancia total que recorren los Simpson para llegar al colegio es de 39 metros. Sumamos cada uno o cada una de la trayectoria que ellos tienen que caminar para poder llegar al colegio. Y ahora sí vamos a calcular la distancia. Ya sabíamos que la distancia, el desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. Nuevamente nos vamos al diagrama que nos da el ejemplo y empezamos a reemplazar los valores. Aquí nos dice que la posición final es de 20 metros y la posición inicial es de 2 metros. Reemplazamos los valores. Posición final 20 metros menos posición inicial de 2 metros. Nos da que el desplazamiento es de 18 metros. ¿Claro hasta ahí? ¿O presentan dudas? Ah, Cardoso te quería tomar la palabra. ¿No, ya no? Listo. O sea, profe, una pregunta. Señor. O sea, que si digamos todas las carreteras fueran, o sea, rectas, llegaríamos prácticamente más rápido a ese lugar, ¿no? Sí, claro, porque va a tomar menos tiempo, pero si te das cuenta en este caso, nosotros no estamos hablando de tiempos. En este momento No, no pero, o sea, importa el tiempo. pero, o sea, sí. Ah, sí, claro. Si la carretera es recta, pues vas a gastar menos tiempo. Ah, bueno. Ah, bueno, ¿listo? Ya saben, van levantando la manito y yo les voy habilitando el audio. Entonces vamos a empezar con el primer ejercicio del día. Entonces ya saben, vamos a hacerlo con los primeros 15. Los primeros 15 que me den la respuesta. En el chat me deben colocar el procedimiento que realicen para calcular la distancia, todo el procedimiento, y adicionalmente me van a colocar el procedimiento que realicen para calcular el desplazamiento. Si es que lo necesitan, si no lo necesitan, no hay lío. Entonces vamos a ir con el primer ejercicio del día. Entonces yo veré, muy atentos. Entonces dice, Iván sale de su casa a las 6:05 de la mañana para llegar al colegio a las 6:25 y lo hace siguiendo la siguiente ruta. Camina 30 metros en dirección este, luego desde este punto se dirige 40 metros al norte y finalmente camina 30 metros en dirección oeste, donde se encuentra el colegio. Calcular la distancia y el desplazamiento de Iván. ¿Listo? Listo, no. Se les acabó el tiempo. Entonces, tenemos que Iván va a salir de la casa al colegio. Inicia con un recorrido. Esperen que se bloqueó esto. Inicia con el recorrido de 30 metros.
Después continúa, ahora sí, espérenme aquí, 30 metros en dirección este. Luego desde este punto, es decir, desde este punto, se dirige 40 metros al norte. Y partiendo de este punto, finalmente camina 30 metros en dirección oeste, donde ya se encuentra el colegio ubicado. Entonces, la distancia, ya saben que vi que varios ya lo tenían claro, es la suma de cada uno de los recorridos que realizó Iván, es decir, caminó 30 más 40 más 30. Entonces, efectivamente, la distancia es de 100 metros. Los que pusieron solo 100, la respuesta es incorrecta, es de 100 metros. No me pueden dejar las unidades atrás porque ya saben que una unidad después les puede llegar a costar mucho. De 100 metros. Ahora, el desplazamiento. Hablábamos que el desplazamiento es una línea recta entre el colegio y la casa, o desde el punto inicial y el punto final. Entonces, si ustedes verifican, el recorrido o la distancia que hay del colegio es esta flecha que les coloqué acá. Quiere decir que en este caso, el desplazamiento de Iván o el desplazamiento que se realizó en este ejercicio equivale a la misma medida del que tenemos en este ladito de morado. Es decir, que el desplazamiento es igual a 40 metros positivos. Como son positivos, quiere decir que el desplazamiento es hacia el norte. ¿Claros hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Es el momento. Levantan la manito, ya saben. Cardoso, ¿no entendiste o no tienes preguntas? ¿Cómo se saca el desplazamiento? En este caso, lo podemos sacar de manera visual. Tenemos que tener claro que el desplazamiento es el resultado de la posición inicial con la posición final. Sí, Juan Camilo, en ocasiones pues es importante o es necesario realizar el diagrama. Desplazamiento es la medida de la distancia de la posición inicial y la posición final. Ya sabemos aquí que la posición inicial es de 0. Cuando ustedes no les den el valor de una posición inicial, nosotros vamos a asumir que es de 0. Y sabemos que las medidas, y sabemos que la posición final hace referencia a esta misma rayita que tenemos acá, a esta misma. Y esta misma rayita equivale a 40 metros. Entonces, aquí la posición final es de 40 metros. Y recuerden que es, de acuerdo a la fórmula que vimos anteriormente, el desplazamiento es igual a la posición final, menos la posición inicial, es decir, 40 menos 0. Pero no hay necesidad de hacer el cálculo. Ustedes lo pueden hacer de manera visual. Igual ya ahorita hacemos otro ejemplo para que les quede un poco más claro. Entonces, traten de tomar nota. Nos quedan 4 minuticos para que se corte y ya se continuamos. ¿Listo?